Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que se encuentren genial. Hoy, como siempre, vengo con un tema que estoy seguro que les va a interesar mucho. Y es que en el mundo de la farándula siempre hay novedades, drama y sorpresas, ¿verdad? Y hoy, vamos a hablar de uno de los actores turcos más queridos y famosos a nivel mundial, Burak Özçivit. Sí, el mismísimo galán de Karasevda, o Amor Eterno como la conocimos por acá. Ese hombre que nos robó el corazón a muchos con su mirada, su encanto y bueno, no nos engañemos con su físico también. Y es que Burak es un bombón turco, ¿o no? Con esa sonrisa que derrite montañas y esa presencia que llena la pantalla, es innegable el magnetismo que ejerce. Pero bueno, dejando de lado la admiración fan, el asunto es que hoy vamos a destapar un bombazo. Un chisme que está corriendo como la pólvora en Turquía y que honestamente a mí me ha dejado con la boca abierta. Parece ser que Burak Özçivit, nuestro querido galán, ha roto el silencio. Y no solo eso. Ha hecho unas declaraciones muy fuertes, y no precisamente para bien. Y cuando digo fuertes me refiero a un malestar que ha trascendido los círculos de la farándula y se ha convertido en el tema de conversación en foros, redes sociales y hasta en los programas de televisión turcos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, prepárense porque la noticia es jugosa. Resulta que Burak aparentemente no está soportando a otra persona. Y cuando digo no soportando, me refiero a una situación bastante compleja. Una situación que involucra recuerdos del pasado, rivalidades veladas y un ambiente cargado de tensión cada vez que se encuentran. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Así que, como ya saben, si les gusta el chismecito, el salseo, las noticias del mundo de las celebridades y, por supuesto, si son fans de Burak Özçivit, les recomiendo que se queden hasta el final porque esto está que arde. Y antes de continuar, por favor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y, por supuesto, dejar su like si les gusta este tipo de contenido. Ayúdenme a crecer. Muchísimas gracias. Cada like y cada suscripción son un empujón para seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo de la farándula. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que está pasando con Burak? Bueno, la información proviene de diversos medios turcos, incluso algunos muy prestigiosos, conocidos por su seriedad y su capacidad para obtener información de primera mano. Estos medios, con fuentes confiables y bien ubicadas, han revelado detalles que han sacudido el panorama mediático turco. Y aunque no hay declaraciones oficiales directas de Burak, la información que ha trascendido es bastante sólida y proviene de fuentes cercanas al actor, personas de su círculo íntimo que han sido testigos de la situación. Al parecer, la persona con la que Burak no está teniendo una buena relación es Atentos. Otra figura muy conocida en el mundo del entretenimiento turco. Una figura que, por su propia naturaleza, está acostumbrada a los reflectores y a la atención del público. Y aquí es donde la especulación y el drama entran en juego, porque las relaciones entre las celebridades siempre son un caldo de cultivo para los rumores y las interpretaciones. Los rumores apuntan a la expareja de Burak. Sí, escucharon bien. Parece que la tensión y las malas vibras no han terminado entre Burak Özçivit y Ceylan Kapa. Para los que no la conocen, Ceylan es una socialité y empresaria turca, una figura prominente en la alta sociedad de Turquía. Con una imagen impecable y un estilo envidiable, Ceylan siempre ha estado en el ojo público, ya sea por su trabajo, por sus amistades o, como en este caso, por sus relaciones sentimentales. Tuvo una relación muy mediática con Burak antes de que él conociera a su actual esposa, Fariye Evcen. La relación entre Burak y Ceylan duró varios años y fue muy comentada en su momento. Eran una de las parejas más populares de Turquía. Sus apariciones públicas, sus viajes, sus demostraciones de afecto, todo era noticia y alimentaba los sueños de muchos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el foco de atención constante. Y aunque la ruptura fue hace tiempo, hace ya varios años, parece que los fantasmas del pasado aún persiguen al actor. Según las fuentes, la incomodidad y el malestar entre ellos son palpables, evidentes para cualquiera que los observe en un evento o en un lugar público. ¿Y por qué esta mala onda ahora? Bueno, las razones son varias, pero todas se entrelazan para crear un ambiente de tensión palpable. Primero se rumorea que la relación entre Ceylan y Fariye Evcen, la esposa de Burak, nunca fue buena.
Siempre hubo una cierta rivalidad, sobre todo por el cariño del público y la atención de los medios. Y aunque nunca hubo una confrontación directa, la tensión entre ellas era evidente, un terre nominado, donde cada encuentro era un desafío. Segundo, y quizás la razón más inmediata, parece ser que recientemente se han dado situaciones donde han coincidido en eventos, fiestas y lugares públicos, y la incomodidad ha sido más que evidente. Imaginemos la escena: una alfombra roja, un evento de gala, una fiesta privada, y de pronto, las miradas se cruzan, las sonrisas se congelan y el ambiente se torna gélido. Esa es la realidad que, según las fuentes, se está viviendo. Se habla de miradas incómodas, de evitarse a toda costa, de conversaciones que no se dan, y de un ambiente tenso cada vez que se cruzan. Como si el tiempo no hubiera pasado, y las heridas del pasado, aún sin cicatrizar, se abrieran de nuevo. La tensión se corta con un cuchillo. Y lo más importante, de acuerdo a las fuentes, Burak se siente muy incómodo con esta situación y aparentemente no sabe cómo lidiar con ella. Es un hombre que valora la paz y la tranquilidad, y encontrarse en esta situación, con una persona del pasado, debe ser, cuanto menos, perturbador. Ahora bien, ¿por qué todo esto es una revelación impactante? Porque Burak Ozcivit siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Es un hombre reservado, un hombre de pocas palabras que prefiere mantener su privacidad a salvo. Su vida privada es su tesoro, y no suele exponerla a la mirada pública. Y el hecho de que esta situación haya trascendido, y de que se hable de un malestar tan evidente, es algo que llama mucho la atención. Además, la imagen pública de Burak siempre ha sido impecable. Es considerado uno de los actores más profesionales y respetados de Turquía. Su trabajo, su dedicación y su buen comportamiento han hecho que se gane el cariño y el respeto del público y de la industria. Por lo tanto, que se hable de un enfrentamiento, por más sutil que sea, con otra figura pública, es algo que sorprende y que genera curiosidad. Rompe con la imagen perfecta, la imagen que tanto ha cuidado, y que lo ha convertido en uno de los actores más queridos y admirados. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues, en principio, no creo que vaya más allá de la incomodidad. No creo que veamos peleas públicas ni declaraciones incendiarias por parte de Burak. Él es un hombre inteligente y sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Sabe que el escándalo no le beneficia y que lo más importante es mantener la calma y la compostura. Pero sin duda, esto alimentará los chismes y los rumores en los medios turcos. Y es que el morbo o la curiosidad siempre están a la orden del día. Y por supuesto afectará la relación entre los involucrados. Ya que a partir de ahora, cada vez que coincidan en un evento, la prensa y los fanáticos estarán muy pendientes de sus movimientos y de cómo se relacionan. Cada gesto, cada mirada, cada silencio será interpretado y analizado. Y esto, por supuesto, puede ser muy incómodo para todos. Para Burak, para Ceylan y para Fariye. Es como vivir bajo una lupa constante, donde cada detalle se amplifica y se convierte en noticia. Pero, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué la gente se preocupa tanto por estas situaciones? Bueno, la verdad es que las relaciones entre las celebridades son un tema que siempre ha generado mucho interés. Es parte de la naturaleza humana, nos gusta observar, especular, imaginar. Queremos saber qué pasa en sus vidas, cómo se relacionan, si se llevan bien o mal. Es algo que nos fascina, una ventana a un mundo que, aunque diferente, también tiene sus propios dramas, sus propios amores y sus propias decepciones. Y en el caso de Burak Ozcivit, su atractivo, su fama y su discreción, lo convierten en un personaje aún más interesante. Su misterio atrae. Su elegancia cautiva. Por eso cualquier novedad sobre su vida personal, por pequeña que sea, genera un gran impacto mediático. Es como si, al ser un hombre reservado, cada pequeña pista sobre su vida fuera un tesoro que hay que descifrar. En resumen, lo que sabemos es que Burak Ozcivit, al parecer, no está teniendo una buena relación con su expareja, Ceylan Kapa. Que la tensión entre ellos es evidente y que esto ha generado un gran revuelo en Turquía. Que a pesar del tiempo transcurrido, el pasado sigue presente y afecta la dinámica actual. Pero como siempre hay que tomar esta información con cautela. Porque, como sabemos, el mundo de la farándula siempre está lleno de rumores y especulaciones. La verdad, como siempre, puede ser más compleja de lo que parece. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que es cierto? ¿Creen que Burak y Ceylan se llevan mal?
¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿Creen que Farille está involucrada en esta situación? ¿Cómo creen que se desarrollará esta historia? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia. Que les haya parecido interesante y entretenida. Recuerden que esto es solo información que ha trascendido, no es nada oficial. Es importante siempre tomarlo con pinzas, pero a juzgar por las fuentes, la situación parece ser real. Es un tema delicado, y hay que abordarlo con respeto, aunque no podamos evitar el interés que genera. Quiero agradecerles mucho por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes todo este contenido. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Cada uno de ustedes es importante y me siento muy afortunado de tenerlos. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo con sus amigos, familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y si les gustó pueden darle me gusta al vídeo para apoyarme. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo, de verdad. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y no olviden, el mundo de la farándula siempre tiene sorpresas reservadas para nosotros. Estén atentos.